¿Prefieres cocinar tú o ir a un restaurante? Prefiero cocinar en casa. ¿Te gusta también cocinar? Sí, me gusta cocinar platos simples. ¿Por qué prefieres cocinar tú? Porque es más barato. ¿Qué te gusta cocinar más? Me gusta cocinar pasta. ¿Prefieres dulce o salado? Prefiero lo salado. ¿Tomas café o té? Prefiero tomar café. ¿Cuándo tomas normalmente café? Tomo café por la mañana. ¿También tomas café por la tarde? No, por la tarde tomo té. ¿Prefieres pasear o quedarte en casa? Prefiero pasear. ¿Por qué te gusta pasear? Porque me gusta el aire fresco. ¿Haces deporte solo o con amigos? Prefiero hacer deporte con amigos. ¿Qué deporte te gusta? Me gusta jugar al fútbol. ¿Te parece difícil el español? A veces el español me parece difícil. ¿Qué es lo más difícil para ti? Para mí los artículos son difíciles. ¿Estudias por la mañana o por la noche? Prefiero estudiar por la noche. ¿Por qué prefieres estudiar de noche? Porque entonces tengo más calma. ¿Escuchas música o podcasts? Prefiero escuchar música. ¿Qué música escuchas? Me gusta la música pop. ¿Prefieres películas o series? Prefiero ver series. ¿Por qué prefieres las series? Porque las historias son más largas. ¿Viajas a ciudades o a la naturaleza? Prefiero viajar a la naturaleza. ¿Por qué te gusta la naturaleza? Porque allí todo es tranquilo. ¿Te levantas temprano o duermes hasta tarde? Prefiero dormir hasta tarde. ¿Cuándo te levantas normalmente? Normalmente me levanto a las 7. ¿Prefieres ir de compras o comprar online? Prefiero ir de compras. ¿Por qué prefieres ir de compras? Porque puedo ver los productos. ¿Trabajas solo o en equipo? Prefiero trabajar en equipo, ¿no? ¿Por qué te gusta el trabajo en equipo? Porque juntos salen mejores ideas. ¿Te parecen interesantes las ciudades grandes? Sí, las ciudades grandes me parecen interesantes. ¿Prefieres vivir en una gran ciudad o en un pueblo? Prefiero vivir en una ciudad. ¿Por qué prefieres la ciudad? Porque allí hay más oportunidades. ¿Te gustan los lugares tranquilos? Sí, a veces necesito calma. ¿Con qué frecuencia ves a tus amigos? Veo a mis amigos una vez por semana. ¿Ves a tu familia a menudo? Sí, veo a mi familia a menudo. ¿Qué te gusta hacer el fin de semana? El fin de semana me gusta pasear. A veces te quedas en casa. Sí, a veces me quedo en casa y leo. ¿Prefieres leer libros o noticias? Prefiero leer libros. ¿Qué libros te gustan? Me gustan las novelas policíacas. ¿Eres más tranquila o muy activa? Soy más tranquila. Eres una persona optimista. Sí, suelo pensar en positivo. ¿Qué te hace feliz? Las buenas conversaciones me hacen feliz. ¿Qué te motiva al aprender? Los pequeños progresos me motivan. ¿Prefieres estudiar solo o con otros? Normalmente prefiero estudiar solo en casa. ¿A veces estudias con amigos? Sí, a veces estudio con un amigo de mi curso. ¿Apuntas palabras nuevas? Sí. Siempre escribo las palabras nuevas en una libreta pequeña. ¿Repasas esas palabras más tarde? Sí, por la noche repaso las palabras otra vez. ¿Escuchas música mientras estudias? No. Prefiero silencio cuando estudio. ¿Estudias mejor en casa o en la biblioteca? Casi siempre estudio mejor en casa. ¿Puedes concentrarte bien allí? Sí, allí normalmente me concentro bien. ¿Estudias español cada día? No, no estudio español todos los días. ¿Cuántas veces estudias más o menos por semana? Estudio español unas 4 veces por semana. ¿Te gusta escribir textos en español? Sí, me gusta escribir textos cortos sobre mi día. ¿Hablas español a menudo con otras personas?
No, por desgracia aún no hablo mucho español. ¿Tienes miedo de cometer errores? Sí, a veces tengo un poco de miedo a los errores. ¿Entiendes bien las películas en español? No, por desgracia aún no entiendo todo. ¿Ves las películas con subtítulos? Sí, casi siempre veo las películas con subtítulos en español. ¿Te parece interesante la música en español? Sí, algunas canciones españolas me parecen muy bonitas. ¿A veces aprendes español con canciones? No lo sé, pero quiero probarlo alguna vez. ¿Escuchas podcasts en español? Sí, a veces escucho podcasts de camino al trabajo. ¿Prefieres escuchar podcasts fuera o en casa? Casi siempre escucho podcasts fuera, en el autobús. ¿Aprendes palabras nuevas mejor con libros o con aplicaciones? Prefiero aprender palabras nuevas con libros. ¿Usas muchas apps de estudio? No, solo uso una aplicación para estudiar. ¿Consideras importante la gramática? Sí, la gramática es muy importante para aprender. ¿Te gusta estudiar gramática? No, la verdad, a veces la gramática me aburre. ¿Practicas también hablar? Sí, intento hablar un poco cada día. ¿A veces hablas contigo mismo en español? Sí, a veces hablo en voz alta conmigo mismo. ¿Te ayuda eso a aprender? Sí, así recuerdo muchas palabras nuevas. ¿Escribes a veces un diario en español? No, nunca he escrito un diario. ¿Te gustaría probarlo alguna vez? Sí, quizá lo intente pronto. ¿Cuánto tiempo estudias normalmente al día? Estudio unos 30 minutos al día. ¿Prefieres estudiar poco rato o mucho de seguido? Prefiero estudiar poco tiempo, pero con regularidad. ¿Haces pausas mientras estudias? Sí, siempre hago pequeñas pausas al estudiar. ¿Te levantas temprano los fines de semana? No, los fines de semana suelo dormir un poco más. ¿Te levantas temprano entre semana? Sí, entre semana normalmente me levanto a las 7. ¿Tomas café o té por la mañana? Por la mañana suelo tomar una taza de té. ¿Bebes café cada día? Sí, casi cada día tomo una taza de café. ¿Desayunas todas las mañanas? No, a veces no tengo mucha hambre por la mañana. ¿Qué sueles comer en el desayuno? Casi siempre como pan con queso o mermelada. ¿Te gusta ir al trabajo o a la escuela por la mañana? Sí, normalmente me gusta ir. ¿Vas en autobús o en bicicleta? Casi siempre voy al trabajo en bicicleta. ¿Cuánto tardas en llegar al trabajo? Tardo unos 20 minutos. ¿Escuchas música por el camino? Sí, a veces escucho música por el camino. ¿Prefieres trabajar por la mañana o por la tarde? Prefiero trabajar por la mañana. ¿Por qué prefieres trabajar por la mañana? Por la mañana simplemente tengo más energía. ¿Haces pausas durante el trabajo? Sí, normalmente hago una pausa corta. ¿Qué haces en tu descanso? En la pausa casi siempre tomo un café. ¿Comes caliente o frío a mediodía? A mediodía suelo comer algo caliente. ¿Cocinas tú mismo la comida de mediodía? No, a menudo como en la cantina. ¿Te gusta trabajar con otras personas? Sí, me gusta trabajar con compañeros agradables. ¿Prefieres trabajar solo o en equipo? Prefiero trabajar en equipo. ¿Vas de compras después del trabajo? Sí, a veces voy de compras tras el trabajo. ¿Te gusta comprar alimentos? Sí, me gusta comprar alimentos frescos. ¿Cocinas a menudo por la noche? Sí, por la noche cocino a menudo en casa. ¿Prefieres platos sencillos o complicados? Prefiero cocinar platos sencillos. ¿Te gusta comer con amigos? Sí, comer juntos me divierte. ¿Vas a menudo al restaurante? No, no voy al restaurante muy a menudo. ¿Qué te gusta hacer después de cenar? Después de cenar normalmente me relajo. ¿Te gusta ver la tele por la noche? No, casi nunca veo la tele. ¿Prefieres ver series o películas? Prefiero ver series por la noche.
¿Por qué prefieres las series? Porque las historias son más largas e interesantes. ¿Lees a veces un libro por la noche? Sí, a veces leo un libro antes de dormir. ¿Qué libros te gusta leer? Me gustan las novelas policíacas emocionantes. ¿Sales a pasear por la noche? Sí, a veces doy un paseo corto. ¿Prefieres pasear solo o con alguien? Prefiero pasear con un amigo. ¿Te gusta escuchar música por la noche? Sí, por la noche escucho música tranquila. ¿Te relajas fácilmente tras un día largo? Sí, con música puedo relajarme bien. ¿Normalmente te acuestas temprano? Sí, casi siempre me acuesto sobre las 11. ¿A veces te quedas despierto hasta tarde? Sí, los fines de semana a veces me acuesto más tarde. ¿Duermes bien por la noche? Sí, normalmente duermo bastante bien. ¿Sueñas mucho por la noche? No lo sé bien, pero a veces recuerdo sueños. ¿Estás despierto enseguida por la mañana? No, normalmente necesito unos minutos. ¿Bebes algo justo al levantarte? Sí, al levantarme bebo un vaso de agua. ¿Abres la ventana por la mañana? Sí, el aire fresco por la mañana es importante para mí. ¿Haces tu cama por la mañana? Sí, hago mi cama cada mañana. ¿Escuchas noticias por la mañana? Sí, a veces escucho las noticias un momento. ¿Lees en tu móvil por la mañana? Sí, a veces leo noticias en el móvil. ¿Intentas usar menos el móvil por la mañana? Sí, al menos lo intento. ¿Planificas tu día por la mañana? Sí, a menudo hago una pequeña lista. ¿Esto te ayuda a organizarte? Sí, así olvido menos cosas. ¿Te ilusiona el próximo día? Sí, casi siempre espero el nuevo día. ¿Bebes primero agua o café por la mañana? Casi siempre bebo primero un vaso de agua. ¿Tú también bebes agua por la mañana? Sí, suelo beber un vaso tras levantarme. ¿Escuchas noticias por la mañana? No, por la mañana casi no escucho noticias. ¿Lees noticias en tu móvil por la mañana? Sí, a veces leo las noticias un momento. ¿Desayunas mejor en casa o fuera? Prefiero desayunar en casa. ¿Comes un desayuno grande? No, solo como algo pequeño. ¿Te gusta el desayuno dulce? Sí, me gusta comer mermelada. ¿Prefieres salado? Sí, prefiero queso o huevos. ¿Ves a mucha gente por la mañana? No, por la mañana no veo a muchos. ¿Hablas mucho por la mañana? No, suelo estar tranquilo. ¿Escuchas música camino al trabajo? Sí, a veces escucho música en el bus. ¿Prefieres música o podcast? Prefiero los podcasts. ¿Te gusta aprender con podcast? Sí, los podcasts me ayudan a entender. ¿Escuchas podcast en español? Sí, a veces escucho podcast en español. ¿Entiendes todo en el podcast? No, no entiendo todo. ¿Repites las partes difíciles? Sí, a veces las escucho otra vez. ¿Prefieres aprender con vídeos o libros? Prefiero aprender con vídeos. ¿Ves muchos vídeos educativos? Sí, veo a menudo vídeos para aprender. ¿Apuntas nuevas palabras? Sí, escribo palabras importantes. ¿Revisas esas palabras después? Sí, las repaso más tarde. ¿Tienes un cuaderno de español? Sí, tengo un cuaderno pequeño. ¿Lo llevas a todas partes? Sí, suele estar en mi bolsa. ¿Hablas español en voz alta a veces? Sí, a veces hablo en voz alta. ¿Hablas contigo misma en español? Sí, a veces lo hago. ¿Te parece raro? No, me parece útil. ¿Tienes amigos con quienes hablas español? Sí, tengo algunos amigos del curso. ¿Habláis español a menudo? Sí, practicamos juntos a veces.
¿Os veis también fuera del curso? Sí, a veces vamos a tomar café. ¿Habláis español entonces también? Sí, intentamos hablar español. ¿Haces ejercicios de idioma en línea? Sí, a veces hago ejercicios online. ¿Te parecen útiles los ejercicios online? Sí, me ayudan a aprender. ¿Prefieres apps o libros para aprender? Prefiero aprender con apps. ¿Usas una app cada día? No, no la uso cada día. ¿Cuántas veces la usas? Tal vez 3 o 4 veces por semana. ¿Prefieres lecciones cortas o largas? Prefiero lecciones cortas. ¿Por qué prefieres corto? Porque así puedo concentrarme mejor. ¿Haces pausas al estudiar? Sí, las pausas pequeñas son importantes. ¿Qué haces en tus pausas? Doy un paseo corto. ¿Tomas café entonces? Sí, a veces tomo un café. ¿Escuchas música mientras tanto? No, prefiero el silencio. ¿Estudias mejor por la mañana o noche? Prefiero estudiar por la noche. ¿Por qué prefieres la noche? Por la noche tengo más tiempo. ¿Estudias también el fin de semana? Sí, a veces estudio el fin de semana. ¿Estudias mucho el fin de semana? No, normalmente solo un rato. ¿Revisas lecciones antiguas? Sí, la repetición es importante. ¿Olvidas a veces palabras? Sí, a veces olvido palabras. ¿Te molesta eso? No, es parte del aprendizaje. ¿Te alegras de pequeños progresos? Sí, eso me motiva. ¿Te comparas con otros estudiantes? A veces, pero no demasiado. ¿Lo encuentras útil? No, cada uno aprende distinto. ¿Tienes un gran objetivo con el español? Sí, quiero hablar con fluidez. ¿Tú también quieres hablar fluido? Sí, ese es mi objetivo. ¿Piensas a menudo en español? A veces ya pienso en español. ¿Te resulta fácil? No, todavía es difícil. ¿Lo intentas de todos modos? Sí, lo intento cada día. ¿Crees que pronto mejorarás? Sí, creo en eso. ¿Tienes paciencia al aprender? Sí, intento ser paciente. ¿Estás a veces frustrada? Sí, a veces me frustro. ¿Qué haces entonces? Entonces hago una pausa. ¿Te ayuda eso? Sí, luego me siento mejor. ¿Te gusta hablar con gente nueva? Sí, me gusta conocer gente nueva. ¿Hablas con ellos en español? Sí, si ellos hablan español. ¿Tienes miedo de las charlas? No, simplemente lo intento. ¿Cometes errores al hablar? Sí, pero eso es normal. Aprendemos de los errores. Sí, los errores son importantes. ¿Te alegras cuando te elogian? Sí, el elogio me motiva. ¿Crees en ti mismo? Sí, cada vez más. ¿Piensas de forma positiva sobre tu aprendizaje? Sí, pienso en positivo. ¿Quieres seguir aprendiendo español? Sí, quiero seguir aprendiendo mucho. ¿Estudias español cada día un poco? Sí, intento estudiar un poco cada día. ¿Prefieres aprender por la mañana o noche? Prefiero estudiar por la noche tras el trabajo. ¿Escuchas música en español a veces? Sí, a veces escucho pop español. ¿Entiendes bien las letras de las canciones? No, solo entiendo una parte de las letras. ¿Intentas cantar las letras? Sí, a veces canto en voz baja. ¿Ves también series españolas? Sí, a veces veo series españolas online. ¿Entiendes los diálogos de las series? No, por desgracia no entiendo todo. ¿Ves las series con subtítulos? Sí, uso casi siempre subtítulos en español. ¿Te ayuda eso a aprender? Sí, así puedo aprender palabras nuevas. ¿Apuntas esas nuevas palabras? Sí, las escribo en mi cuaderno. ¿Estudias esas palabras luego otra vez? Sí, las repaso al día siguiente. ¿Te gusta aprender nueva gramática? A veces, pero no siempre. ¿Qué gramática te parece difícil? Los artículos me parecen muy difíciles.
¿Practicas los artículos a menudo? Sí, intento practicarlos regularmente. ¿Preguntas a veces a tu profesor por ayuda? Sí, hago muchas preguntas en clase. ¿Preguntas también a tus amigos? Sí, a veces pregunto a mis amigos. ¿Te gusta estudiar con otros? Sí, a veces estudio con una amiga. ¿Habláis entonces en español? Sí, intentamos hablar en español. ¿Es eso a veces difícil? Sí, a veces me faltan palabras. ¿Buscas esas palabras en el diccionario? Sí, a menudo consulto el diccionario. ¿Usas un diccionario en el móvil? Sí, tengo una aplicación de diccionario. ¿Te parece útil esa app? Sí, me ayuda mucho a aprender. ¿Aprendes también nuevas expresiones? Sí, a veces aprendo pequeñas expresiones. ¿Intentas usarlas en la conversación? Sí, las pruebo en la vida diaria. ¿Ya tienes amigos españoles? Sí, tengo algunos amigos españoles. ¿Habláis siempre en español? La mayoría de veces hablamos español. ¿Te ayudan ellos a aprender? Sí, corrigen mis errores. ¿Te resulta a veces incómodo? No, lo encuentro muy útil. ¿Te gustan las conversaciones en español? Sí, las conversaciones me parecen emocionantes. ¿Te sientes a veces insegura al hablar? Sí, a veces estoy inseguro. ¿Qué te ayuda entonces? Entonces hablo despacio y tranquilo. ¿Te gusta escuchar cuando otros hablan español? Sí, aprendo mucho escuchando. ¿Intentas memorizar nuevas frases? Sí, intento recordarlas. ¿Las repites más tarde? Sí, las repito por la noche. ¿Lees a veces textos en español? Sí, leo artículos cortos en Internet. ¿Entiendes bien esos textos? No, a veces debo buscar palabras. ¿Lo haces de inmediato? Sí, casi siempre busco enseguida. ¿Te ayuda la lectura a aprender? Sí, leer me ayuda mucho. ¿Escribes también textos propios? Sí, a veces escribo pequeñas historias. ¿Se las enseñas a alguien? Sí, a veces se las muestro a mi profesor. ¿Recibes comentarios sobre ellas? Sí, mi profesor me da consejos. ¿Mejora tu español gracias a eso? Sí, noto pequeños progresos. ¿Te alegran esos progresos? Sí, me motivan mucho. ¿Crees que pronto hablarás mejor? Sí, lo creo firmemente. ¿Quieres seguir aprendiendo español? Sí, quiero seguir aprendiendo sin duda.